Bueno, Mati, vamos a empezar la unidad 3. Sí, la unidad 3 ya empieza con la dinámica funcional de la obligación. Y el punto A nos habla de los efectos de las obligaciones. Lo primero que tenemos que hablar es de los efectos. Sí, los efectos son las consecuencias que surgen a partir de la relación obligacional que se van a proyectar sobre lo que es el acreedor y el deudor. ¿Sí? El acreedor va a obtener o va a tratar de obtener una satisfacción. Y el deudor va a tener derechos correlativos que tienen con el deber de cumplimiento. ¿Sí? Estos efectos los que nos tenemos que preguntar es entre quiénes se producen. ¿Sí? Es lo primero que nosotros vamos a preguntarnos. ¿Entre quiénes se producen estas consecuencias? Y ahí nosotros vamos a tener las partes, los sucesores y los terceros. ¿Sí? Entre ellos es quienes se van a proyectar estos efectos. ¿Sí? Y esto que se llama la oponibilidad, ¿sí? Que tiene reglas. ¿Cuáles son las reglas? Solo entre las partes y los sucesores se producen estos efectos. ¿Sí? ¿Y qué tienen que ver los terceros? ¿Sí? En principio la regla general es que los terceros son ajenos. ¿Sí? ¿Se pueden incorporar? Sí se pueden incorporar. ¿Sí? Y hay tres maneras de incorporarse dentro de lo que es la obligación. ¿Sí? La regla que vos te tenés que acordar es que solo entre las partes se producen los efectos. Los terceros son ajenos. Y hay tres formas de incorporarlos. Primero va a ser el contrato a nombre de terceros. La segunda forma es el contrato, la promesa a favor de un tercero. Y la tercera es la estipulación a su favor, ¿sí? A favor del tercero. ¿Sí? La promesa que el tercero cumpla o la estipulación a favor del tercero. Esas son las tres formas. ¿Sí? El contrato del tercero es a nombre de un tercero, sin que éste intervenga, sin tener la representación de este tercero. La segunda forma es la promesa, que se compromete que el tercero haga algo, una persona. Y la tercera forma es que estipulemos que el tercero acepte la ventaja. ¿Sí? Esas son las tres formas que podemos llegar nosotros a incorporar un tercero. Bueno, ¿cuáles dice los tiempos de producción? Dice el segundo punto. Acá es cuándo se van a producir los efectos. Ese es el, digamos, el punto este de los tiempos de producción, los efectos. ¿En qué momento se van a producir los efectos? Y ahí dice que van a ser inmediatos, es decir, desde que nace la obligación, ahí sería un momento puro y simple, o pueden diferirse. Y ahí tenés los plazos y las condiciones. ¿Sí? Esto es que sujetemos nosotros la obligación a que se produzca en un momento determinado en el futuro. Ese es el plazo. ¿Sí? El momento determinado en un momento. En el futuro. Plazo. O una condición. A un hecho futuro incierto. ¿Sí? El plazo, el tiempo, por ejemplo, en 10 días. La condición, cuando el próximo nacimiento de una vaca de color negro. No sabemos cuándo va a ocurrir y va a ocurrir en el futuro. Después puede ser plazos continuos y periódicos, caso es que no haya una solución para la prestación, de ejecución o de tracto sucesivo, distribuidos en el tiempo, ¿sí? Esa es la forma en que puedan producirse durante el tiempo. Después nosotros vamos a tener el tiempo de producción, efectos inmediatos y diferidos, efectos instantáneos y permanentes, es decir, que el efecto es instantáneo, que no se produce y ya se finaliza, y efectos permanentes que se vayan produciendo en el tiempo, es decir, hay una, perdón, una permanencia durante el tiempo. ¿Sí? Bien, entre quienes se producen los efectos, ya lo hemos visto, la oponibilidad e inoponibilidad, relaciones a favor de terceros. Bueno, la Corte Suprema de Justicia te va a decir ahí, Alterini, dice que nadie puede válidamente, o la regla general es que nosotros no podemos
o el principio general de los contratos es... me perdí, Mati. No, acá hay algo antes. El principio de la buena fe. El principio de la buena fe. Sí, principio de la buena fe. El 729. Bueno, en relación a los contratos, vos tenés que tener en cuenta que se aplica la regla general que ya habíamos trabajado nosotros, que es el ejercicio de la buena fe, ¿sí? Que rige para todos. Es el obrar con cuidado y previsión según la exigencia del 729 con juego del 961. Es decir, la interpretación y la ejecución de los contratos siempre teniendo en cuenta la buena fe y la buena conducta. Previsión y ejecución siempre deudor y acreedor van a tener que ambos, como regla de conducta, la coherencia en su comportamiento, ¿sí? Siempre guiados por la buena fe. Y esto va atado también a los actos propios, ¿sí? Que es una doctrina que no va a admitir que la conducta de los sujetos sea contraria a conductas anteriores. Tiene que ver con reglas que tienen una larga data jurisprudencial. La Corte Suprema de Justicia ha establecido ciertas condiciones fundamentales donde vos tenés una conducta previa y una conducta posterior, las cuales no pueden ser incompatibles entre sí, no puede haber una contradicción, y ellos dicen, la Corte Suprema, que nadie puede válidamente contradecir sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberadamente jurídica, relevante y plenamente eficaz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos contradecirnos con lo que hemos realizado válidamente anterior. ¿Sí? Esa es la doctrina de los actos propios. ¿Sí? Bueno. Después nos habla de los efectos del 1021 al 1030. ¿Sí? Estos son la regla general habla de que los efectos de las obligaciones siempre va a ser entre las partes y no va a tener efectos frente a terceros. El 1022 dice que los contratos no hacen surgir obligaciones a cargo de terceros. Los terceros no pueden invocarlos. Esa va a ser la regla general. El 1023 te habla de la posibilidad de que las partes, hay tres posibilidades, que se otorguen a nombre propio, aunque lo hagan en interés ajeno. El inciso B dice representados por un otorgante que actúe en nombre o en su interés. Y se dice manifestado la voluntad contra que sea manifestado por un cerrado o transmitido por un corredor. ¿Sí? El 1023. El 1024 habla de los sucesores universales. Ahí es cuando se puede transmitir. Ahí se transmite cuando el sucesor universal transmite y pasa a ser el tercero obligado. Y ese tiene tres excepciones cuando no se va a transmitir. Cuando es intuito personae, cuando sea incompatible con la naturaleza de la obligación y cuando esté prohibido por la ley. Ahí no se transmite. ¿Sí? ¿Cuándo podemos incorporar nosotros los terceros al contrato? El 1025 te dice, quien contrata un nombre de un tercero solo lo obliga si lo ejerce en su representación. ¿Sí? Si falta esa representación, el contrato es inválido o es ineficaz. ¿Sí? El 1026 te habla de la promesa hecha por el tercero. Quien promete el hecho de un tercero está obligado a hacer lo necesario, lo razonablemente necesario para que ese tercero acepte la promesa. ¿Sí? Pero si garantizó que lo iba a hacer, está obligado a obtener eso. ¿Sí? Si no, debe una indemnización por no haberlo obtenido. ¿Sí? El artículo 1027 nos te va a hablar de la estipulación a favor de un tercero. Solo se puede revocar si el tercero no acepta. ¿Sí? Ese es el 1027. Y si el tercero aceptó, obtiene los derechos y las facultades. Aceptado, va a prevalecer lo estipulado. ¿Sí? El artículo 1028 habla de la relación entre las partes. ¿Sí? El prominente y el estipulante. Ahí tenés dos incisos. Se exige el cumplimiento de la prestación a favor de un tercero beneficiario aceptante si el tercero no lo ha aceptado, el estipulante lo revoca. Y ahora se puede la segunda parte se puede resolver el contrato en caso de incumplimiento. ¿Sí? ¿Cómo es la relación entre el promitente y el estipulante?
El 1029 nos habla del contrato de la persona a designar. Acá tenés que tener cuidado. Dice, la parte puede reservarse designar posteriormente un tercero que asuma su posición contractual. ¿Sí? Si el tercero asume la posición contractual, va a tener efectos retroactivos a la fecha del contrato. ¿Sí? Cuando el tercero asume, si no hay ninguna reserva. Hasta que no acepta, no genera nada para el tercero. ¿Sí? Si este acepta, va a generar al momento de la aceptación. Ahora, si no acepta, va a generar efectos ante quien generó el contrato, no el tercero. ¿Sí? Ese es el 1029. Ahora, el 1030, el contrato por quien corresponda, nos habla de las reglas de la condición suspensiva. Es decir, que el contrato está, digamos, no va a estar vigente hasta que no se produzca la designación de esa persona. ¿Qué quiere decir? Que no se va a producir la condición. ¿Por qué? Porque es un hecho incierto. ¿Sí? Hasta que no se produzca la designación de la persona, nosotros no vamos a tener producido el hecho generador. ¿Sí? Hasta que no se designe. ¿Sí? Bien, Mati. Hasta ahí llegamos 11 minutos. Vamos a parar acá. Estos son con efectos con relación al acreedor. Este es todo el punto A. Acá vamos a frenar, tenemos 11 minutos. Vamos a parar acá. ¿Sí? Te subo el videito de este punto 3.